Spanish. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que me oigáis bien y antes de comenzar os quiero pedir disculpas. Estoy un poco enferma, así que probablemente vaya a mutearme varias veces. Espero que esto no sea un problema. I'm so sorry, Yanitza. I'm interrupting you because I cannot hear anyone on the English channel. So I'm just wondering, Marta, can you speak on the English channel, please? Yes, we can hear you now very well. Thank you very much. Okay, so we're okay now and we can hear Marta on the English channel. Carry on, Yanitza. Thank you. Y bueno, nada, ya muchas gracias a Daniel por invitarme a dar esta presentación. Como ya me he presentado, me llamo Yanitza y me acabo de graduar en el máster de interpretación de conferencias en London Met. Y nada, hoy vengo a presentaros mi FM, que va pues un poco sobre el síndrome del impostor. Como ya ha dicho Daniel, todos tenemos un impostor dentro de nosotros, pero también voy a hablar de la teoría de la autoeficiencia. Y esto es un concepto un poco difícil de entender, pero bueno, espero que todos nos podamos entender. Primero, pues os voy a dar como una breve estructura de lo que voy a hablar. Hablaremos del contexto del estudio, de la motivación. También os voy a dar unas definiciones básicas de lo que es el síndrome del impostor y la teoría de la autoeficacia, porque no todo el mundo conoce estos conceptos, y después hablaremos pues un poco de la relevancia de estos dos conceptos en la interpretación de conferencias. Y ya más tarde pasaremos a una parte un poco más técnica acerca del estado de la cuestión en cuanto a estos temas y pues un poco la justificación del estudio. También hablaremos un poco de las preguntas de investigación, de mi trabajo, de su metodología y de las limitaciones que presenta. Y finalmente, obviamente, presentaré los resultados, aunque de manera bastante superficial por la falta de tiempo. Y hablaremos sobre todo de por qué los intérpretes, tanto estudiantes como profesionales, piensan que es importante cuidar de la salud mental y dedicar tiempo y también medios al desarrollo profesional continuo. Y nada, finalmente, si tenemos tiempo, pues haremos unas preguntas, pero bueno, veremos cómo va eso. Y nada, comenzamos con el contexto del estudio, que la verdad surge en clase, al igual que el estudio de Elisa. Que decir, tenemos un grupo maravilloso y parece que nos ha inspirado a todos. Y bueno, básicamente este estudio se motiva en que tras cada sesión de interpretación yo escuchaba a mis compañeros decir lo mal que lo habían hecho o estaban como muy desmotivados. Y yo no entendía por qué, porque yo les escuchaba y pensaba que lo habían hecho muy bien y de verdad que veía cómo esto les afectaba. Y no era algo que ocurriese solo en una persona o dos, sino que era algo que ocurría bastante frecuentemente. Y también observaba cómo todos estos estudiantes comparaban logros sin darse cuenta de sus propios logros, y todo esto les hacía perder la motivación, sentir que no eran suficientes para el curso en el que estaban, y acababa todo como o en periodos de mucho estrés por parte de estos estudiantes para intentar compensar por las habilidades que creían que no tenían, o bien periodos de desmotivación completa de incluso querer abandonar el curso. Y por ello pues decidí investigar a ver qué pasa. Y bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Como ya os he dicho, voy a dar una definición básica de lo que es el síndrome del impostor. Básicamente este es un concepto que surgió en el 1978, lo introdujeron Pauline Clance y Susan Imes, y básicamente se trata de la experiencia de un individuo de fraude intelectual autopercibido. Parece complejo, pero básicamente con el gráfico que tenemos aquí, este gráfico describe el ciclo del impostor. Y yo creo que una vez os lo explique podéis comprender muy bien lo que representa sentirse como un impostor. Básicamente, aquellas personas que sufren del síndrome del impostor antes de un evento importante comienzan a preocuparse, a dudar de sí mismos, y esto normalmente
acaba en una preparación excesiva para tratar de compensar por la falta de habilidad o para prepararse por esos por si acasos. Y el evento pasa, estas personas se sienten aliviadas, pero por desgracia no se sienten satisfechas con su propio trabajo, a pesar de recibir comentarios positivos que muchas veces ni siquiera aceptan. Y aquí es donde viene el problema, y es que las personas que sufren el síndrome del impostor no aceptan sus propios éxitos y en el caso de aceptarlos los atribuyen a circunstancias externas, los atribuyen a toda esa preparación que han tenido en el principio o las atribuyen a la suerte. Y por lo tanto es un ciclo vicioso, porque a la próxima vez en la que se encuentren ante un evento nuevo o una situación parecida, esto volverá a ocurrir porque no han aceptado que sus éxitos son gracias a ellos mismos. Y muchas veces las personas que sufren del síndrome del impostor no solamente sufren estas consecuencias, sino también tienen ansiedad, estrés, incluso depresión, o también esto puede desembocar en burnout. Y bueno, ahora voy a pasar al concepto de la autoeficacia, que suena un poco como una palabra compleja, pero realmente es fácil de comprender. Básicamente, la teoría de la autoeficacia surgió entre los años 60 y 70, ahí fue cuando se desarrolló y la desarrolló principalmente Albert Bandura. La autoeficacia representa el nivel de expectativa que tiene una persona sobre sus propias capacidades de tener éxito en una tarea o en un evento. Y aquí encontramos dos tipos de personas. Personas con autoeficacia alta, preparadas a abordar tareas complejas por iniciativa propia y que se mantienen comprometidos a pesar de los desafíos. Pero también encontramos personas con un sentido bajo de autoeficacia, personas que intentan evitar comenzar cosas nuevas o emprender tareas complejas, personas que tras una situación en la que tal vez fracasen, pues le encuentran cierta dificultad a volver a levantarse, a volver a motivarse. Por lo tanto, vemos cómo la teoría de la autoeficacia describe cómo el nivel de la autoeficacia puede afectar la motivación, los esfuerzos, la resiliencia de una persona, su ambición y el compromiso que tiene con una tarea. Ahora bien, espero que con estos dos conceptos esté todo un poco más claro, pero también voy a hablar de la relación entre estos dos conceptos, porque parecen dos cosas completamente distintas, pero realmente sí que están relacionados. Básicamente, una persona que tiene la resiliencia, disculpen, que tiene un sentido de la autoeficacia bajo, normalmente no se pone objetivos muy grandes porque cree que va a fallar. Y esto está directamente relacionado con el síndrome del impostor. Y del mismo modo, hay muchos estudios que demuestran que el síndrome del impostor muchas veces se ve contrarrestado por niveles de autoeficacia altos. Por lo tanto, parece ser que la autoeficacia puede ser la cura para el síndrome del impostor y por ello decidí estudiar estos dos fenómenos en conjunto. Déjame pasar la diapositiva. Ahora voy a hablar de cuál es la relevancia de estos dos conceptos en el contexto de la interpretación de conferencias. Como ya he mencionado antes, las personas que tienen el síndrome del impostor muchas veces temen decepcionar a alguien, ya sea un maestro, un familiar. En este caso yo pensé, ¿quién tiene que cumplir más expectativas que un intérprete? Y de ahí surgió un poco pensar en los intérpretes y en la presión que tienen que tener para satisfacer todas estas expectativas, para intentar no fallar. Y aparte la interpretación es una profesión muy estresante, como obviamente sabrán, y por ello decidí que tal vez sería conveniente
estudiar si el síndrome del impostor tenía un impacto en los intérpretes. Y vamos a ver cómo lo hice. Primero decidí plantear unas preguntas de investigación. Quería saber cuál era la relevancia de estos dos fenómenos en este contexto, sobre todo relativo a los profesionales y a los estudiantes. También quería saber quién era el más afectado en este grupo, cómo se veían afectados tanto estudiantes como profesionales, qué factores influían en que se sintiesen como un fraude o que se sintiesen con un nivel de autoeficacia bajo. También quise saber en qué momentos se sentían más vulnerables a estos sentimientos, ya sea antes, durante o después de una interpretación. También quise saber qué estrategias y soluciones implementaban para intentar evitar estos pensamientos o para sentirse mejor. Y por último, tenía mucha curiosidad por saber qué es lo que pensaban los profesionales de la interpretación acerca de la salud mental y si consideraban si era importante para su profesión. Ahora voy a hablar de la metodología de mi estudio, de cómo procedí. Yo decidí hacer un estudio mixto, tanto cuantitativo como cualitativo, y comencé con entrevistas. Entrevisté a 2 estudiantes y a 2 intérpretes con experiencia, aunque no demasiada. Quería mantener esta relación entre ser un estudiante y ser un graduado, una persona sin mucha experiencia. Y más tarde, a través de un análisis temático de las entrevistas, me di cuenta de que había una serie de opiniones que se repetían, de experiencias que se repetían, y ahí fue cuando decidí hacer la parte cuantitativa de este trabajo a través de un cuestionario representando todas esas opiniones particulares de los entrevistados para comprobar si el resto de la comunidad profesional y académica se sentía del mismo modo. Pero ahora bien, este es un trabajo de fin de máster, entonces no es un trabajo en el que se pueda profundizar mucho. Hay que tener una serie de limitaciones en cuenta cuando presente los resultados. Básicamente, este estudio no es muy representativo, el número de personas tampoco es muy grande, por lo tanto, hace falta investigar todavía más en la materia, pero bueno, este es simplemente un aviso. Ahora vamos a pasar a analizar los resultados. Como puede que recuerden, la primera pregunta de investigación era acerca de la relevancia de estos dos fenómenos en el contexto de la interpretación, y yo creo que este gráfico muestra de manera muy visual cuál es la relevancia. En naranja pueden ver aquellos casos en que tanto los participantes de la entrevista como los participantes del cuestionario contestaron a las preguntas con una respuesta que caracterizaba una actitud de una persona que tiene el síndrome del impostor o que tiene un nivel de autoeficacia bajo. Por otra parte, aquellos que están marcados en verde representan las respuestas que tienen una actitud de autoeficacia alta o lejana a la de una persona con el síndrome del impostor. Y en marrón podrán observar aquellos casos en los que la respuesta tal vez era un poco mixta o no estaba clara. Y a pesar de que vean mucho naranja, creo que también pueden ver que varía. No hay solo una persona que tenga el síndrome del impostor en todos los casos o que tenga autoeficacia baja o alta en todos los casos. Realmente depende del contexto, y yo creo que con esto se puede concluir de que sí, de que al igual que en el resto de las profesiones, hay personas en interpretación que sufren del síndrome del impostor y de una autoeficacia baja, pero que depende del contexto. Por lo tanto, necesitamos más estudios para poder realmente decir, es que esto ocurre en este contexto en concreto, así que vamos a intentar hacer algo al respecto. Y bien, esto es en cuanto a la relevancia. Ahora haremos de quiénes son los más afectados. Antes de comenzar este estudio, me planteé que tal vez solamente los estudiantes
o las personas con menos experiencia sufrían del síndrome del impostor. Pero tanto en la literatura como a través de mi estudio me di cuenta de que incluso personas que llevaban 20 años en la profesión se sentían como un fraude o como un impostor y que era muy difícil para estas personas volver al trabajo justo por estos pensamientos. Así que efectivamente parece ser que la experiencia y la edad no tienen nada que ver. Y del mismo modo, se suele decir que el síndrome del impostor afecta más a las mujeres y la profesión de la interpretación se ve básicamente una gran predominancia de mujeres. Por lo tanto, en este caso no podemos hablar de, si el género tiene influencia o no. Pasando a la siguiente pregunta de investigación, voy a hablar de los efectos del síndrome del impostor y básicamente lo que pudimos observar lo voy a explicar en distintas fases, dependiendo de si es antes, durante o después de una interpretación. Los efectos que observamos antes de una interpretación son la preparación excesiva. Obviamente somos intérpretes y nos tenemos que preparar muchísimo, pero hablo de la impresión de documentos que no necesitamos y no vamos a leer, hablo de la preparación excesiva y muchas veces también se atribuía a la falta de experiencia sobre todo, pero también hubo algún intérprete con bastante experiencia que reconoció hacer esto. Por otra parte, antes de una interpretación también encontramos la presión de tener que satisfacer las expectativas de la audiencia. Sobre todo se veía esto ligado a un miedo a sentirse juzgado y pasando a los efectos durante la interpretación o justo antes de la interpretación, observé que había muchos participantes con miedo a fallar a pesar de estar realizando una actividad eh, que ya habían realizado en el pasado. Y ahora, pasando a los efectos tras una interpretación, yo creo que algo que me llamó mucho la atención fue la imposibilidad de aceptar comentarios positivos, comentarios que tanto necesitamos a veces para sentirnos motivados, y también la dificultad que tenían muchos intérpretes y estudiantes de sentirse satisfechos con su propia interpretación. Por lo tanto, yo creo que estos dos efectos son de los más importantes. Y ahora bien, fuera de lo que es un encargo de interpretación, observamos que uno de los efectos más frecuentes es sentirse como un fraude, tener miedo a expresar a lo mejor uno sus pensamientos entre una comunidad de intérpretes con más experiencia. Y por supuesto también efectos a nivel psicológico como el estrés o la ansiedad. Ahora voy a hablar muy rápidamente de los factores que influyen y básicamente se mencionó que la complejidad de un encargo puede influir si un intérprete se prepara excesivamente o no, solo por si acaso, a pesar de que esto puede incluir noches sin dormir, como mencionaron algunos. Por otra parte, los factores que influyen este miedo a fallar, encontramos sobre todo la falta de seguridad en uno mismo, la falta de experiencia también. Y en cuanto a el efecto que he mencionado antes de sentirse satisfecho, los factores principales son el no poder olvidar los errores que uno hace durante una interpretación. Los intérpretes parece ser que nos cuesta mucho olvidar lo que hacemos mal, pero, pero bueno, supongo que nos queda margen para mejorar por ahí. Y en cuanto al efecto que he mencionado antes de no aceptar comentarios positivos, parece ser que aquí influye mucho la manera en que esos comentarios se hacen, dependiendo si son comentarios constructivos o no, y también depende mucho si la persona que hace los comentarios es percibida como honesta o no. Esto hará que el intérprete sea capaz de aceptar los comentarios o no. Además, aquí me gustaría mencionar algo muy importante y es que parece ser que los intérpretes
encuentran que los comentarios, el feedback por parte de los clientes es exclusivamente importante para que se sientan menos como un fraude, para que se sientan menos como un impostor y para que confíen más en sí mismos. Así que tal vez esta podría ser un área de investigación en el futuro. Y ahora me gustaría pasar a lo que piensa la comunidad de profesionales de la interpretación acerca de la salud mental y su importancia. Esto fue a través del cuestionario y voy a pasar rápidamente por las razones por las que los intérpretes dijeron que era importante invertir en el desarrollo profesional continuo y en la salud mental. De las 33 personas que contestaron al cuestionario, solamente una dijo que no era importante invertir en salud mental para ser buen intérprete, pero bueno, el resto mencionaron los siguientes temas. Mencionaron que era importante cultivar la salud mental, sobre todo porque la interpretación puede ser percibida como una profesión competitiva, poco colaborativa, lo cual pues, puede afectar los niveles de autoestima. Por otra parte, también vemos de nuevo cómo surge este tema de sentirse juzgado por clientes y compañeros, de ahí la necesidad de invertir en salud mental. Y por otra parte, se mencionó la necesidad de hablar con alguien que nos entienda en nuestra propia profesión, en nuestra propia comunidad, a través de grupos como estos, por ejemplo. También se mencionó que inherentemente la interpretación es una profesión humana y que por lo tanto no podemos evitar ese factor humano y debemos de cuidar de lo humano que hay en nosotros, si no, no podemos hacer bien nuestro trabajo. También se mencionó que frecuentemente los intérpretes pueden tratar temas difíciles, temas traumáticos y de ahí esto bueno, ya se ha mencionado previamente en la investigación, la necesidad de cuidar de la salud mental a raíz de esto. También los participantes mencionaron que la interpretación es una profesión exigente, estresante y que necesitan tener una vía de escape a través del cuidado de la salud mental. Y casi todos los participantes del cuestionario declararon que esto podría mejorar su rendimiento en cabina. Así que ya saben. Y ahora voy a hablar un poco de las sugerencias y recomendaciones que dieron los participantes acerca de cómo cuidan de sí mismos o cómo intentan sentirse menos como un fraude, intentan escuchar menos al impostor que llevan dentro y básicamente muchos mencionaron escucharse a uno mismo, validar los sentimientos de uno mismo y también de los compañeros si están sintiendo algo parecido. También se habló de rodearse de personas positivas, personas que colaboran en lugar de un ambiente competitivo. Y por otra parte también se habló de ser honestos y constructivos a la hora de dar feedback para poder facilitarle a los compañeros el aceptar aquellas cosas que han hecho bien. Y sobre todo una cosa que me pareció muy graciosa y fue que los participantes decían, pues yo le digo a la vocecita que hay en mi cabeza que me dice que soy un impostor, que se calle y lo que hago es repetir todos los logros que he tenido durante mi vida y a mí esto me pareció maravilloso. Una opción también sería preguntarle a los clientes que nos den feedback y así poder echar un vistazo a este feedback cuando nos sintamos un poco como un fraude. Y por último, también de las sugerencias que dieron los participantes fue obviamente invertir en desarrollo profesional continuo. Y nada, ahora no sé si quedará tiempo para alguna pregunta, pero si no, muchas gracias por la atención y os animo a que invertáis en vuestra salud mental y también en vosotros mismos a nivel personal.